saludos, quien te habla José Dávila. En esta ocasión quiero grabar la 12ª entrega de una serie de videos que les he entregado a ustedes sobre el tema, uno de los temas más buscados hoy día, podría decir yo, y es por eso que titulé esta serie de videos ¿Existió Jesús? Con símbolo de interrogación. ¿Existió Jesús? Para hablar de este tema y para contestar esas preguntas o todas las interrogantes que hay sobre el personaje de Jesús, para cualquier investigador o para cualquier expositor como este servidor, es imposible entregarle una conclusión o una información concluyente en solo 10 o 20 minutos. Es imposible. El tema de Jesús de Nazaret y de su historicidad o su ahistoricidad es muy complejo y necesita ser expuesto con mucho rigor. Entonces, por eso que en cada entrega me tomo más de 20 minutos en hablar sobre, ¿verdad?, valga la redundancia, sobre el tema. En los primeros videos me traté de tomarme alrededor de 20 minutos. En estos últimos, que son complementarios, porque en realidad yo pensé que había terminado en el video número 10, pero obviamente sigo estudiando el tema, sigo despellejando el tema de Jesús, como todos los investigadores, tanto académicos como aficionados, independientes como este servidor. Tratamos de despellejar el personaje, a ver si encontramos algo de historicidad, ya habiendo extirpado toda la mitología del personaje. Tratamos de manera científica, de manera responsable, tratar de ver si se puede encontrar algo de historicidad en el personaje de Jesús. Hasta el momento, en mi investigación independiente, y esta es la información que yo les comparto a ustedes para que ustedes también hagan su investigación por ustedes mismos, no he encontrado nada. En esta entrega, o en esta 12ª parte, voy a hablar de un personaje llamado Apolonio de Tiana. Y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver este personaje con Jesús de Nazaret? ¿O qué relación tiene con Jesús de Nazaret? Téngame paciencia, manténgase ahí y usted lo va a ver por usted mismo. Yo le voy a llevar de la mano. Bueno, pues comenzamos. Apolonio de Tiana. ¿Cómo sabemos de este personaje? Sabemos de este personaje, Apolonio de Tiana, por uno de los Flavios de Roma. La posición de Flavios era una posición muy prominente en la antigua Roma. Principalmente estos Flavios eran historiadores y escribas, entre otras cosas. Pero eran personas que se dedicaban a escudriñar la historia y a reescribirla. De los Flavios más conocidos está Josefo, el que escribió por orden de Vespasiano la historia de los judíos, o los anales de judíos. Mejor conocido, ¿verdad? Este Josefo es mejor conocido como Flavio Josefo, pero en realidad Flavio no es un primer nombre, sino un título, para dejarlo claro. Entonces, este personaje que escribió sobre este Apolonio, este Flavio, se llama Filóstrato. Este escritor o escriba o historiador, Flavio, valga la redundancia, escribe sobre el personaje Apolonio 200 años después de la supuesta existencia del tal Apolonio. Este Apolonio merece
al igual que Buda, que Jesús de Nazaret, que Alejandro Magno, y otros personajes, ¿verdad?, de la mitología antigua, merece ser escudriñado con mucho rigor a ver si también hay algo de historicidad en este Apolonio. Aparentemente, por lo que he leído hasta el momento, ya quitando la mitología del personaje, porque hay mucha mitología y la voy a explicar ya mismo, aparentemente hay vestigios de una posible historicidad. Es muy probable que este personaje sí haya existido sin los componentes mitológicos, sin toda o todos los poderes sobrenaturales que se le atribuyen a este personaje. Entonces, recalcamos, Filóstrato escribe sobre Apolonio 200 años después de la existencia de este personaje. Ahora, según la biografía de este Filóstrato, que es ordenada por una emperatriz, la esposa de uno de los emperadores de Roma, y esta le manda a Filóstrato a componer una biografía, pero le entrega todo el material disponible, o todo lo que existe sobre el tal Apolonio: cartas, escritos. Me parece que este Apolonio, a diferencia de Jesús, sí escribió, hay escrituras de él. Otros escritores que escribieron de Apolonio. Entonces, toda esta evidencia, este material se le pone a disposición a este Filóstrato, y Filóstrato compone esta obra biográfica sobre este Apolonio de Tiana, que de hecho está disponible. Por muchos años estuvo bajo el polvo. El cristianismo le tiró polvo a este personaje porque no le convenía, y lo van a ver en mi exposición. Pero se ha destapado este personaje, se ha rescatado, y actualmente el personaje está sonando mucho y la iglesia está incómoda. Ahora mismo están saliendo muchos apologistas cristianos, muchos defensores de la cristiandad a defenderse sobre este personaje. Y usted va a ver por qué, si es que no había escuchado sobre este personaje. Según Filóstrato, según los historiadores, aparentemente Apolonio nació en tiempos de Tiberio, para el año 4 antes de la era común. Para el año 4 antes de la era común. Hay un consenso bien grande de historiadores y de académicos que para este tiempo es que nació este personaje. Entonces, es contemporáneo con la figura de Jesús de Nazaret. Este personaje se desarrolla nace en Capadocia, que esto es el actual Turquía central, casi tirando para el sur. El personaje este de Apolonio era considerado por aquellos que le conocieron por un mago, igual que Jesús. Jesús, cuando tú escaneas el Nuevo Testamento, viéndolo desde afuera del cristianismo, leyéndolo como literatura, fuera de la fe, pues Jesús era otro mago. De que los cristianos le digan que eran milagros, la palabra milagro es un juego sistemático del lenguaje. Es la misma práctica, pero cambiarle el lenguaje. Lo mismo que hacían los judíos con la cuestión de los profetas. Los judíos le llamaban profetas a sus adivinos, y eso era un profeta, adivinar, hacer un vaticinio ¿verdad?, de las cosas que iban a suceder. Eran adivinos, pero para el judío ese era el nombre que se le ponían a estos adivinos judíos, que eran profetas.
Ahora, cualquier otro que no fuera judío, pues entonces eran adivinos y eran vistos como de mala manera, ¿no? Paganos, adivinos paganos. Entonces no querían tener nada que ver con ellos, pero en realidad era la misma práctica con distintos nombres. Pues a este Apolonio se le atribuyen poderes sobrenaturales y una vida muy similar a la de Jesús de Nazaret y otros personajes de la mitología antigua del Mediterráneo. Cosas que podemos destacar de este Apolonio: a la edad de entre 14 y 16 años fue a un templo a conversar, ¿verdad? A tratar de aprender de los filósofos y de todos los sabios de la época, pero resulta que Apolonio sabía más que ellos y los filósofos de la época y los sabios se impresionaron. Me parece que si usted es cristiano o fue cristiano o cristiana en algún momento, esto le sonará familiar, ya que hay un paralelismo en el cristianismo con esta historia. Su nacimiento es extraño. Según Filóstrato, una antigua deidad judía llamada Preteo, una deidad, era como el dios de las aguas, el dios de los mares, que posteriormente los griegos lo asimilaron y le llamaron Poseidón, y los romanos Neptuno. Pues esta deidad, Preteo, le anuncia a la madre de Apolonio del nacimiento de este, y luego la posee, la embaraza, y de ahí viene, ¿verdad?, este Apolonio, que era considerado entonces, era hijo de un dios. Era hijo de un dios. Similar a la historia de Dionisio, ¿verdad?, que era hijo de Zeus, y una historia también bien parecida a la de Jesús. Y de Dionisio quiero hacer un video luego, en otra de mis entregas, aunque lo mencioné en algunos de los videos sobre este tema, ¿verdad?, sobre esta entrega que estoy haciendo, valga la redundancia, sobre si Jesús existió o no, pero lo toqué a pincelada. Entonces quiero profundizar sobre Dionisio para que usted vea los tremendos paralelismos ¿verdad?, con el personaje de Jesús de Nazaret. Entonces, recapitulizando, este Apolonio se consideraba, según Filóstrato, su biógrafo, era hijo de un dios, de Preteo. Tiene un nacimiento, ¿verdad?, así extraño, bien parecido al de Jesús de Nazaret. A los 14, entre 14 y 16 años fue al templo, a un templo donde se reunían filósofos y sabios de la época a tratar de aprender o compartir, ¿verdad?, sabiduría. Pero resulta que la sabiduría de Apolonio superaba la de los sabios, y los sabios quedaron sorprendidos con él. Me parece que en Mateo, en el Evangelio o el texto que conocemos como Mateo, al cual pues no se conoce el autor, ninguno de los evangelios se sabe quiénes son los autores, son autores anónimos. Estos nombres y tengo que recalcarlo por si acaso usted no ha visto mis videos anteriores, pues que se enteren, ¿no? Eso de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son nombres que la iglesia le puso posteriormente. Pues Filóstrato pues nos habla de este evento, ¿verdad? En la vida de Apolonio, en una ocasión, una mujer recién casada había fallecido, una muchacha joven. Apolonio pasaba por el lugar con sus discípulos, y le dijo a la multitud de que la muchacha no estaba muerta, que solo dormía. Se le acercó al oído, le dijo algo, algún conjuro o algo, y esta muchacha resucitó. Así que aquí vemos otro paralelismo con Jesús.
Filóstrato es el biógrafo. Apolonio tenía seguidores, ya que él era un maestro, se consideraba maestro ¿verdad?, de justicia, de sabiduría. Las enseñanzas de Apolonio eran neopitagóricas. Apolonio mismo era un seguidor, discípulo, ¿verdad?, de las enseñanzas de Pitágoras. Y estas eran las enseñanzas y los ideales que divulgaba Apolonio. Apolonio, con uno de sus discípulos, hizo un viaje, entre muchos que hizo, porque según Filóstrato, Apolonio viajó por todo el Imperio Romano, llegó hasta España, por cierto, estuvo en muchos lugares del Imperio Romano. La vida de Apolonio se le acreditan aproximadamente 100 años. No se sabe dónde murió, ni cuándo, ni dónde está su tumba, eso no se desconoce. Pero en uno de esos viajes él quiso ir a la India, ya que en el Imperio Romano se conocía de que había muchos sabios en la India, mayormente en el Tíbet. Así que emprendió un viaje para allá, Apolonio de Tiana, hacia el Ganges, allá cruzando el Himalaya, llegó al Tíbet, y allá se reunió con los sabios, lo que él llama sabios, y aprendió mucho de ellos. El viaje, según lo describe Filóstrato, hay mucha mitología ahí envuelta, puesto que cuando llegaron al lugar donde estaban estos sabios, Apolonio quiso tratar de marcar la ruta que ellos tomaron para llegar a este lugar, pero cuando miraban hacia atrás, la ruta se desaparecía y era como un lugar encantado. Todo para que el lugar no fuera, una vez tú llegabas allí, si salías ya no pudieras regresar. Aparentemente esa es la idea que nos presenta Filóstrato sobre este viaje de Apolonio. Mitología, pura mitología. Y hago un paréntesis. Con todo lo que se cuenta de Apolonio, me extraña que no se hiciera una religión tan poderosa o más que el cristianismo, puesto que los mismos padres de la iglesia cristiana, como Justino Mártir, Eusebio de Cesarea y otros, ellos hablan de este Apolonio de manera incómoda. Ellos describen a todo lo que se conoce de Apolonio en los primeros siglos, ¿verdad?, de estos padres de la iglesia. Ellos describen que la historia sobre Apolonio incomoda y perjudica al cristianismo, y no es para menos. O sea que los padres de la iglesia necesitaban silenciar la historia y todo lo que se sabía de Apolonio para que el cristianismo para que no hubiera una rivalidad entre el cristianismo, cosa que sucedió después ya en época de Constantino. Todo eso se canceló, todo eso se le tiró polvo, se enterró, y ahora que se están rescatando todas esas cosas. Siempre estuvo ¿verdad?, bajo el polvo, pero estuvo ahí. Y los mismos escritos de los padres de la iglesia, pues ahí está, ahí se menciona, ¿verdad?, todo esto de Apolonio. Cuando regresa Apolonio de la India, ya lleno de sabiduría, y las cosas que cuenta, las cosas que vio allí, pues les exhorto a ustedes que abunden sobre el tema. Yo cuando todavía estoy leyendo el libro, ¿verdad?, de la obra de Filóstrato, y yo, hablando con mis amistades sobre el tema, yo describiría que lo que vio Apolonio fue alienígenas y quizás algún lugar así como el Área 51, ¿no? Ya que describe que hombres levitaban y que hombres podían volar y como describe como máquinas voladoras y todo este tipo de cosas. Entonces da la impresión que lo que él está viendo son naves espaciales, pero eso es yo bromeando, por lo que puedo extraer de lo que estoy leyendo. Usted llega a sus propias conclusiones. Eso es mitología, anyway.
para ese tiempo pues el papel aguantaba todo lo que se le escribiera, y pues la mentalidad de antes era tan supersticiosa que leer esas cosas no era de extrañarse, porque imagínense, si creían en unicornios, en dragones y otras cosas, pues minotauros, en fin, todo lo que escribieran los antiguos escribas era creído por la gente analfabeta. Entonces pues esto es lo que nos describe Filóstrato, que vio a Apolonio y otras cosas más, ¿no? Pero cuando regresa, Apolonio, tengo que antes de decir, ¿verdad?, las cosas que pasan cuando regresa de este viaje, tengo que recalcar que en la vida de Apolonio pasaron muchos emperadores. Los emperadores más malos de la historia de Roma, como Nerón, Calígula, y bueno, todos los Augustos, todos estuvieron para el tiempo de Apolonio, y Apolonio los conoció y fue consejero de algunos, y los consejos de Apolonio no fueron muy bien recibidos por algunos de los emperadores, pero Vespasiano y Tito pues sí le dieron crédito a sus consejos y lo vieron, ¿verdad?, con buenos ojos. Así que esta es la parte que podemos extraer de histórica, ¿no? Porque si Filóstrato se atreve a acomodar en la vida de los emperadores Vespasiano y Tito a Apolonio, y que nadie salga a desmentirlo en aquella época, pues tiene que el personaje como tal, quitando la mitología, debió haber existido. Nerón, cuando era emperador, Apolonio se pasaba criticándolo. Lo criticaba. Y aquí vemos un paralelismo con Juan el Bautista, cuando criticaba a Herodes, y ya sabemos en qué terminó Juan el Bautista. Pues Nerón manda a capturar a Apolonio de Tiana, para enjuiciarlo por toda esta campaña que tenía Apolonio contra Nerón, y le ponen cargo, le hacen un juicio. Pero cuando se abre el pergamino donde están los supuestos cargos, según cuenta Filóstrato, las letras se fueron borrando como por arte de magia, y el pergamino quedó vacío, no se pudieron leer los cargos, por lo tanto no se pudo enjuiciar a Apolonio. Esto pues obviamente quedó registrado, ¿no?, en la Roma de aquel tiempo. Cuando subió al trono el emperador Domiciano, también Apolonio hizo lo mismo, ¿no? Domiciano era un emperador malísimo, y Apolonio, que era un maestro de justicia, que sabía lo que era administrar con justicia. El mensaje de Apolonio era parecido al de Confucio, que se metía mucho en la política, y fue mal recibido por Domiciano, y al igual lo capturan, y cuando ya le están haciendo juicio, según Filóstrato, Apolonio le dice: ustedes pueden tener mi cuerpo, pero no mi alma, y es más, ni mi cuerpo pueden tener. Y supuestamente se envolvió en su manto y desapareció de allí, ante los ojos de todos. Desde ahí quedaron impresionados y hasta con un poco de miedo, y ya empezaron a ignorar a Apolonio, no se quisieron meter con él. Aquí vemos un paralelismo con el juicio de Jesús, ¿verdad?, con Poncio Pilato. Obviamente Jesús no presenta estos poderes que presenta Apolonio, y es lo mismo que dicen, por ejemplo, Justino Mártir en sus escritos. Justino Mártir es uno de los padres de la iglesia cristiana, y él dice que el mismo Justino Mártir, leyendo, ¿verdad?, los escritos de Filóstrato y
todo lo que se sabe, ¿verdad? De quizás otros escritos que hablan de Apolonio. El mismo Justino Mártir dice que este Justino tenía más poderes que nuestro Señor, refiriéndose a Jesús. Y ven a toda esta historia de Justino Mártir, de Apolonio. Y perdonen, que es que estoy manejando y tengo que estar concentrado en lo que les estoy comentando, más en la calle. Así que me disculpan por eso. Siempre se lo he dicho que este es el único tiempo que tengo para compartir ¿verdad? La información que yo manejo con ustedes. Lo que usted haga con esa información, pues es cosa de usted, ¿no? Yo cumplo con estudiar y compartirle esta información para aquellos que no tienen el tiempo de estudiar y meterse en estos temas. Entonces vemos este paralelismo con los juicios, ¿verdad? Entre Poncio Pilato y Jesús, y Domiciano y Nerón con Apolonio. Sabemos que, bueno, Jesús pues terminó crucificado, y pues esto no sucede con Apolonio. Entonces, con esto, usted se estará preguntando ahora, ¿y quién plagió a quién? ¿Los cristianos plagiaron a Apolonio, o fue Filóstrato que plagió a los escritos cristianos? Pero entonces aquí lo que hay es un problema, y se lo voy a compartir. Los padres de la iglesia cristiana, como les mencioné, Eusebio de Cesarea, que habla muy mal de Apolonio como mago y endemoniado, y bueno, ellos sí hablan y están muy preocupados con lo que se sabe de Apolonio, con la fama del Apolonio de Tiana. Pero sin embargo, si tomamos a Filóstrato como un historiador más, como un escritor más de los que se suman, de los que no mencionan nada sobre el cristianismo, pues Filóstrato es uno, porque está hablando de todo el imperio romano, habla de sabios, pero habla de sabios de allá del Tíbet. Aparentemente no hay sabios ni personas poderosas ni rivales para Apolonio en todo el imperio romano. Filóstrato no menciona cristianos ni menciona a Jesús, y si es que yo no todavía estoy leyendo, ¿verdad?, la obra de Filóstrato. Si pasé eso por alto, usted me corrige, acepto corrección, pero hasta lo que he leído, y aparte de leer, he visto un par de conferencias de académicos sobre el tema de Apolonio, y son dos historias totalmente independientes que no conectan una con la otra, aparentemente, por lo que yo he visto de Filóstrato y de todos los escritos que hablan de Apolonio. No hay conexión ninguna con la cristiandad. No se cruzaron. Si se cruzaron del lado de los cristianos, que los cristianos sí conocen la historia de Apolonio, pero Filóstrato, el biógrafo de Apolonio, ni las bases, ¿verdad?, ¿cómo podríamos decir? Las fuentes que utiliza Filóstrato para hablar de Apolonio, aparentemente no hay nada sobre que mencione cristianos en la época, como en la misma manera que se habla de los sabios del Tíbet, y de los sabios, ¿verdad?, de los templos, y de los filósofos a los que Apolonio acostumbraba a visitar. Sí se habla de, ¿verdad?, como un personaje neopitagórico, se resalta toda la obra de Pitágoras, pero nada sobre los cristianos. Aparentemente, para Filóstrato y para Apolonio no existían cristianos, no había otro maestro de justicia en su época. Apolonio es un personaje independiente y solitario, y como él, pues ninguno. Así que quería recalcar eso para que vean que es otra evidencia más que este
Cristo solo existía para los que estaban impulsando el cristianismo. Y obviamente los autores de los evangelios, como he mencionado antes, hicieron de este Jesús, ellos adobaron este personaje, lo cocinaron adobándolo y tomando ingredientes de todos lados. Y estoy seguro que utilizaron a Apolonio de Tiana también como arquetipo para darle forma a Jesús. Obviamente usaron de Osiris, usaron de Dionisio, de Julio César, como hablamos anteriormente, Julio César el emperador, de Mitra, de Zoroastro. Todos estos personajes ya eran conocidos para la época en que se compusieron los evangelios. Y también se utiliza, se le roba la misma mitología judía. Por ejemplo, como mencioné en los videos anteriores, se toma prestado de la mitología judía la parte donde el faraón sin nombre, estamos hablando del Éxodo, manda a matar a todos los hijos de Israel, a todos los niños de Israel, porque supuestamente la comunidad de Israel en Egipto estaba creciendo y se podía ser una amenaza para Egipto. Ahí es que ponen a Moisés una canasta para protegerlo en el río Nilo, y ya usted sabe ese mito. Pues el escritor de Mateo pues toma prestado eso del mito judío, lo readapta poniendo a Herodes el Grande, que sí es un personaje histórico, y lo pone haciendo el papel del faraón. Es decir, lo que hizo el faraón de mandar a matar a todos los hijos, pues le pone eso, ¿verdad?, a Herodes el Grande, como que Herodes mandó a matar a los judíos, ¿no? A los niños de familias judías en Judea, algo que es inverosímil, no es histórico, eso nunca sucedió. Pero pues los autores pues hicieron se tomaron ese atrevimiento de hacer esto. Y esto aparentemente fue posteriormente, porque se cree que en Mateo y Lucas los primeros 2 capítulos son interpolados, son añadidos, son interpolados posteriormente. Aparentemente hay vestigios que los textos más antiguos de Mateo y Lucas comenzaban igual que Marcos en el bautismo, que ya habíamos hablado antes que no era un rito judío. Cualquier persona que sea judía sabe que eso no es un rito judío, no es un mandamiento, no es una misbah, como se le dice a los mandamientos en hebreo. No, estos son ritos paganos que vienen, ¿verdad?, desde el antiguo Egipto, y se readaptan y ponen a Juan el Bautista haciendo esas inmersiones que nada tienen que ver con el judaísmo antiguo. En todo el Antiguo Testamento, como se le conoce, no se habla de que los judíos hicieran eso. Entonces, quiero retocar eso para que quede, ¿verdad?, en récord para los que no han visto mis videos anteriores. En fin, los autores de los evangelios tenían toda esa información a su disposición. Entonces, en el personaje de Jesús vemos un poquito de Apolonio, vemos un poquito de Julio César el emperador, y en videos anteriores explico por qué, que tiene que ver Julio César con Jesús. Vemos de Dionisio, vemos de Atis, vemos de Zoroastro, de Osiris, vemos de Horus, de Hércules, en fin, vemos dichos de Platón. Es interminable. Entonces, el personaje de Jesús es una ensalada, es un sincretismo de
de otros personajes mitológicos antes que Jesús. Ahora bien, usted dirá, bueno, pero si Filóstrato escribió sobre Apolonio 200 años después de la vida de Apolonio, pues entonces ya para 200 años después ya habían movimientos cristianos. Pero Filóstrato escribe sobre Apolonio usando unas fuentes que la emperatriz, que ahora se me olvidó el nombre, y se me olvidó el nombre de cuál era el emperador del cual ella era esposa. Le doy esa asignación a ustedes. Pero ella le puso todas esas fuentes a su disposición. O sea que esos escritos estaban desde antes, eran desde el primer siglo hasta principios del segundo siglo. Antes que Filóstrato escribiera, todas esas fuentes ya estaban. Y es muy probable, la fama de Apolonio ya existía, y por lo tanto los autores de los evangelios, que por el griego koiné que utilizaron para escribir, pues se notaba que eran bien el griego koiné no era un griego de los cultos, era de los más de los griegos, era el griego más informal, más era de las personas menos cultas, los más ¿cómo podríamos decir? Supersticiosos. Entonces los autores de los evangelios, perdona que estoy cansado. Los autores de los evangelios tuvieron acceso a toda esa mitología, y si usted no piensa que no, en el libro de Hechos, el que compuso el libro de Hechos, ahí ese autor habla de Artemisa, habla de varios dioses, habla de cuando Pablo va allá a Atenas y habla de todos esos dioses. Ellos sabían de todo, de todos esos dioses. Y es por eso que Constantino, para que el cristianismo pudiera triunfar y para unificar el imperio, cancela todos los cultos. Los cristianos empiezan a quemar bibliotecas, a atacar los filósofos, a atacarse entre ellos mismos, porque el cristianismo se dividió. Para el concilio de Nicea estaban los arrianos y estaban los cristianos que decían que Jesús era el Hijo de Dios, y esta cuestión de la Trinidad. Y de ahí nace, ¿verdad?, el cristianismo de hoy en día, el niceno. Jesús, Hijo de Dios, ¿pero de qué Dios? ¿Usted se ha preguntado eso alguna vez? Creo que lo había comentado en videos anteriores. ¿De qué Dios es Hijo Jesús? ¿De Yahvé o Jehová, como usted lo conoce, del Viejo Testamento? No. Es por eso que ellos le llaman el Viejo Testamento. En todo el Nuevo Testamento nunca se habla de, ¿verdad?, del nombre de este Dios. Nunca. Siempre se habla de Dios, 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 Dios. ¿Por qué? Porque para que Constantino pudiera tener un Dios universal, un Dios que se acoplara para todas las personas del imperio, tenía que hacerlo así. No le iban a imponer un Dios judío con mandamientos judíos a griegos, romanos y a todas las personas que componían el imperio romano para el tiempo de Constantino. Entonces uno de los detalles, y usted no le da suspicacia, que ninguno de los autores de los evangelios y de los escritos cristianos, las cartas y todo lo que existe, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, que ninguno mencione el nombre de, ¿verdad?, de Jehová o Yahvé. No estaba prohibido. Bueno, los rabinos lo prohibieron después en el Talmud, después cuando compusieron el Talmud. Pero en el Viejo Testamento, hasta Malaquías, ¿verdad?, que es el último libro de la Biblia, en
todo el judaísmo, el nombre ¿verdad? Del Dios judío era mencionado. Y de hecho, una de las supuestas profecías era que todo el mundo iba a conocer el nombre y que no había problema con el nombre. No hay ninguna prohibición en el Viejo Testamento de mencionar el nombre. Al contrario, por todo lo contrario, era el nombre que se podía mencionar, los otros no. Pero sin embargo, en estos escritos cristianos, que por cierto son antijudíos, porque el personaje de Jesús, otra de las características que tiene, es que es antijudío, es anti-Jehová, es todo lo opuesto a Jehová o Yahvé. No tiene problema con mezclarse con mujeres con flujo de sangre, con leprosos, en fin. Y Yahvé pues lo detestaba, porque eso es lo que él le dice a Moisés, ¿verdad? Que no quería ni ciegos, ni mancos, ni nada en su presencia, porque los sacerdotes eran los que iban a estar en la presencia de Jehová, y él no quería ningún sacerdote que tuviera eso, porque los detestaba, no podían estar. Ni jorobado, ni ciego, ni leproso, ni alguien que faltara, no, tenían que ser perfectos. Y entonces este Jesús, este personaje, pues era todo lo contrario. Le gustaba, supuestamente le gustaba estar con los afligidos y con los, ¿verdad? Con los menos afortunados, pero que fueran judíos, porque cuando aquella mujer se le tomó de los sitios, ¿verdad? De estas esquinas del manto, y le dice, le pide ayuda a Jesús, y él le dice: yo no he venido a darle de comer a los perros, yo he venido solo a las ovejas perdidas de Israel. Mira cómo le dice: no he venido a traerle comida a los perros. O sea, que trata a esta mujer, que no era judía, la trata de perra. Y ese es ¿verdad? Así como el autor pues pone al personaje de Jesús. Pero en fin, el nombre de Dios, no, ¿verdad? De este Dios de Israel específicamente, de Yahvé, no es mencionado. ¿Por qué? Porque no es la intención de Constantino adorar al Dios de los judíos. De hecho, los emperadores de Roma se habían vuelto antijudíos. Había un sentimiento antijudío. Entonces no era eso. Ellos, Roma tenía por costumbre asimilar las creencias de los países conquistados, de las naciones conquistadas, y cambiarle los nombres a los dioses. Ya lo habían hecho con Zeus, que lo habían renombrado como el dios Júpiter. Mitra, que era una deidad persa, de los persas, fue asimilado por el propio Constantino. Constantino era un adorador de Mitra, del sol Invictus. Y lo mismo sucede con Yahvé. Lo asimilan, le cogen un poquito de lo que se puede coger, pero no le ponen ningún nombre, simplemente se inventan un Dios universal, que ya no es judío. Ya supuestamente aquello es viejo, se le llama el Viejo Testamento, obsoleto, y esto es un Dios nuevo, un Dios que todo se puede, que bueno, que todo se puede, en contraparte a lo que decía el llamado o mal llamado Viejo Testamento, que no es un Viejo Testamento, sigue siendo las escrituras sagradas de los judíos, aunque sean míticas, pero sigue siendo la escritura sagrada de los judíos. Para el judío eso nunca fue un Viejo Testamento, es lo único que ellos tienen. Pero los cristianos pues no aceptan este libro, aunque lo ponen en la Biblia, pero lo especifica. Esto es Viejo Testamento, esto es algo para, tú sabes, pero el cristianismo solo se enfoca en el personaje de Jesús, que lo deidifican, porque en Nicea se dice que es una misma sustancia, que Dios que el Hijo es el Padre, que son uno solo, bla, bla, bla. Y termina siendo Jesús una deidad, Jesucristo, el nuevo Dios.
Y obviamente después, posteriormente, se sigue trabajando y dice, bueno, pues vamos a ponerle una madre a Dios. Entonces se le da ese atributo a María, ¿verdad? El personaje de María de la Biblia, que la Biblia es casi ni mencionado ni nada, es muy poco, no tiene relevancia en el Nuevo Testamento, pero el cristianismo la rescata y la crea una divinidad tipo egipcia, como Isis. Y ya ustedes ven hoy en día que es mala para el católico, acá ¿verdad? En lo que se conoce como el Nuevo Mundo para los españoles, en Centroamérica, María más venerada, bueno, esa palabra de venerar, eso no me gusta usarla, porque venerar era cuando se adoraba a Venus, a la diosa romana. Adorar, eso es lo que hacen los católicos acá, adoran a la Virgen, y ya hasta Jesús ha quedado ya en un segundo plano. La Virgen ha cogido más adoración que el mismo Jesús. Está ahí Melcocha ahí, ¿no? Que por muchos años ha ido evolucionando, y ya ven el resultado de hoy en día. Entonces yo creo que en este video les he explicado suficiente, ¿no? de cómo el personaje de Jesús en su ADN tiene rastros de Apolonio de Tiana. Créame, los autores de los evangelios tuvieron también, igual que Filóstrato, tuvieron acceso, ya sea por tradición oral o por escrita, pero tuvieron acceso a la leyenda de Apolonio. Tuvieron acceso a Dionisio, lo conocían de Apolonio, conocían, obviamente, si eran del Imperio Romano, conocían de Julio César, de Atis, hasta de Buda. Ya para el primer siglo, segundo siglo, Roma tenía una relación comercial estricta y muy lucrativa con la India. Habían rutas romanas que conducían allá a la India para buscar especias, piedras preciosas, y hasta elefantes, lo crean o no, elefantes que se utilizaban para guerra y para trabajos pesados. En fin, había muchas cosas que se conseguían allá en la India, y los romanos o cualquier persona ciudadana romana, cualquier persona que fuera ciudadano romano, ya sea judío, helénico, ¿verdad? Helenista, o grecorromano, para los que no saben lo que es el helenismo, pues sí, cualquier persona del Imperio Romano iba, ¿verdad? Estaban constantemente mercadeando, ¿no? Y haciendo tratos con los hindúes. Y obviamente en esos tratos, en esos viajes ¿verdad? De mercadeo, comprar y comprar a vender, conocían de Buda, conocían el budismo, conocían monjes budistas. Entonces todo ese conocimiento que no era nuevo, a pesar que en aquella época no había internet, ni la información fluía como fluye hoy en día, pero para las personas que sabían leer y escribir, para las personas cultas o semicultas, como eran los que escribían usando el griego koiné, pues sabían de la mitología antigua, y más en un tiempo donde la mayoría de las personas eran supersticiosas, creían en dioses, semidioses, y en poderes sobrenaturales. Así que con esto voy a cerrar el tema de Apolonio de Tiana. Como les prometí, si estuvieron hasta este punto, ya podrán ver cuál es la relación de Apolonio de Tiana con Jesús de Nazaret. Les encargo que ustedes mismos investiguen por sus propios méritos sobre el personaje, como lo he hecho yo. Estos videos son para personas que les gusta informarse,
yo no hago proselitismo con mis videos, yo los subo y ahí quedan. Si alguien tropieza con ellos, pues ahí ¿verdad? Ahí los ves, ¿no? Soy honesto, no gozo de muchas personas que me vean. En estos días me reía con mi hijo porque mis hijos, ellos les gustan mucho los videojuegos. Ellos ven a muchos youtubers que comentan, ¿no?, los juegos de video y dan trucos y en fin, mucha tontería que en realidad no aportan nada a la sabiduría. Yo diría que lo que puedo hacer es entretener a las personas para que no se instruyan. Pero son estos tipos los que tienen a veces 13, 14 millones de viewers y YouTube les paga por ellos. Y desafortunadamente, información como esta, que es una información para mi entender de mucho mérito, pues no tengo que admitir que no logro llegar a las personas que quisiera llegar. Pero ahí queda. Con una persona nada más que yo logre compartir esta información, con eso pues me quedo satisfecho. Y si no es ahora, en lo que sea la vida útil ¿verdad?, de esta plataforma de YouTube, espero que en algún momento pues si las personas empiezan a buscar más información sobre si Jesús existió o no, que encuentren en este servidor alguien que les provea esa información. Disculpe si mi manera de exponer la información, pues si me extiendo mucho en el tiempo, si adorno mucho las cosas, como me dice mi esposa, ella me critica, ella me dice que yo adorno mucho las cosas para llegar a un punto central. Me parece que en uno que otro video alguna persona me ha comentado lo mismo. Discúlpeme, es mi estilo, no puedo dejar de ser yo. Cada expositor pues tiene su talento y su forma de llegar a las personas. Este es mi estilo y es un estilo informal, es un estilo de mente. No estoy hablando con notas, no estoy hablando con PowerPoint ni nada que me ayude a acordarme, ¿no? Porque cuando uno está haciendo una exposición en vivo, pues tiende a olvidársele las cosas. Pues perdón, estoy buscando dinero para pagar el